Y es una tecnología que ha estado décadas en evolución, pero ha pasado algo distinto, ¿no? Porque ahora no estamos hablando de inteligencia artificial como tal, estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y esto es lo que explota un poco con ChatGPT, ¿no? Varios conceptos nuevos. La inteligencia artificial generativa genera cosas. Cuando usamos ChatGPT, genera texto. Cuando usamos Midjourney, genera imágenes. Podemos generar vídeos, podemos generar canciones, podemos generar audio. Pero su resultado es un tipo de contenido que hubiese hecho un humano. Y si Internet es racista, la IA es racista, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Las empresas no pueden permitirse tener un producto racista o cualquier tipo de esos comportamientos que no consideramos pues éticos, ¿no? Entonces aplican filtros, ¿no? Y lo que hacen es un poco aplicar una serie de controles para que la IA no responda a ciertas preguntas o la responda de la forma adecuada. Hacemos formaciones, hacemos pues, políticas de inteligencia artificial, redistribución de licencias, automatizaciones, software a medida. Incluso hacemos producciones para departamentos de marketing. Son grandes batallas en la regulación de la IA. Una es que pasa con la propiedad intelectual, que las IAs leen páginas de internet, leen imágenes, leen contenido público para crear sus productos y lo hacen en la mayor parte de los casos de forma medio secreta, ¿no? Muy buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, con ganas aquí de charlar un rato y hablar de inteligencia artificial, que nada, es mi pasión y me encanta discutir sobre ello. Pues yo voy a intentar que discutamos lo menos posible. El objetivo, bueno, en primer lugar agradecerte muchísimo tu tiempo y bueno, hoy en día todos andamos bastante liados y por tu corte y tu perfil sé que estás a full con un montón de iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial y con un montón de proyectos que llevas en marcha y es todo un lujo que, bueno, que te acerques a esta ventana. Eso es lo primero que te quería decir. Bueno, de nada, encantado de poder participar en este podcast y encantado de estar aquí también, o sea que el agradecimiento es recíproco. Vale, pues Iván, me apetece mucho hacerte una pequeña introducción, muy breve, a modo curricular, para que la gente que nos esté escuchando de alguna manera se haga una composición del lugar de cuál es tu perfil, ¿vale? Sobre todo tu perfil educativo, formativo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el origen, ¿no? Que te aterriza como autoridad en esto de la IA, ¿vale? Bueno, vamos a por ello. Bueno, tu nombre es Iván Monels. Bueno, de formación académica eres ingeniero superior en informática, también eres ingeniero técnico industrial en electrónica, MBA por Correcto. ESADE en Business School y tienes una beca de carácter emprendedor por ESADE también, que he podido averiguar por ahí. Eres experto en inteligencia artificial, eres consultor y asesor de transformación digital y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la incorporación de la IA en empresas, cofundador de Brava Studio. Brava forma... Fabrics, Brava Fabrics. Pues Brava esto... Fabrics es una marca de moda Ah, que es uno de mis proyectos de emprendimiento más, pues yo creo que es el más importante de mi trayectoria, en el que he estado 10 años. pues estupendo. Formador en diferentes escuelas de negocio, divulgador sobre tecnología accesible, sobre IA. Y bueno, pues aparte tienes una trayectoria en marketing, en e-commerce, en innovación y análisis de datos y eres especialista en IA generativa aplicada a las ventas, al marketing y a la productividad. Bueno, esta última parte te acerca claramente al lado humano de las ventas porque, como bien dice un poco su título, aquí de lo que hablamos, entre otras cosas, es de cómo vender nuestros proyectos, nuestras ideas y aquello que nos apasiona. Y bueno, esta es un poco la parte, como he dicho, curricular, pero a mí me encantaría que, bueno, con los matices que quieras y desde el ángulo que te apetezca, nos contaras quién eres, sobre todo también quién eres cuando cierras el ordenador. Muy bien. A ver, empecemos si quieres por la parte como más profesional. Desde Perfecto. luego creo que tengo una trayectoria bastante atípica y yo creo que es interesante explicarla. En efecto, de formación soy técnico, soy informático y electrónico, entonces he estado muy vinculado a la tecnología en mi formación. Pero toda mi trayectoria profesional, bueno, estuve 5 años
implantando RPs en una gran empresa industrial. Eso sí era un trabajo puramente técnico, RPs en la parte de producción, que es la más complicada. Pero ya después de estos 5 años, mi trayectoria profesional siempre ha sido emprendiendo y básicamente he estado en 3 sectores. He estado en inmobiliaria, he estado en moda, que quizás es mi principal experiencia, y he estado ahora también en consultoría, ¿no? Entonces, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero he pasado de técnico a emprendedor, y desde que he estado emprendiendo y montando negocios, pues he montado ya 3 negocios que todos están operativos y funcionando, ¿no? Como os decía, termino de estudiar, estoy 5 años de implantador de RPs. Luego monté en paralelo una pequeña constructora en República Eslovaca, que hacíamos casas de madera en pistas de esquí, y estuve en Qué Eslovaquia bueno. un buen tiempo. Es un proyecto que empezó y terminó. O sea, al final ese sí que no sigue operativo, pero he seguido haciendo cosas en el terreno inmobiliario aquí en España, más casi como inversor particular. Y mi proyecto principal es, como os decía, la marca Brava Fabrics, que la cofundé con un compañero del MBA, que es Ramón Barbero. Y empezamos las dos en ese momento, pues eso de ser una marca nativa digital, que es algo que ahora ya vemos mucho, ¿no? Era una tendencia de Estados Unidos, la gente no hacía estas cosas, o sea, la gente pues tenía su marca de moda y abría su canal de e-commerce y vendía a través de Internet, pero nadie concebía que las marcas podían ir directo a consumidor, ¿no? Y ser creadas solo con plataformas digitales. Ahora nos parece la parte normal, ¿eh? Pero hace 12 años quizás no lo era. Entonces cogimos ese relevo de las primeras marcas en Estados Unidos que estaban haciendo esto. Grandes referentes en ese momento eran Everlane, Chavis, o marcas que les ha ido muy bien, o incluso Allbirds. Y quisimos montar lo mismo en España. Entonces empezamos en España, creamos una marca que al principio en efecto era nativa digital, una marca de en ese momento solo camisas estampadas, pero bueno, el tiempo fue evolucionando y como todas las marcas que nacimos en ese momento, que tuvimos un momento muy agresivo de crecimiento, apalancadísimo con la salida de ads en Instagram y Facebook, que en ese momento fuimos un poco la segunda remesa después de Hawkers, ¿no? Que fue el primero. Sí, sí, sí. Pues aprovechamos mucho para crecer online, pero luego a los años, las marcas que nacimos en ese momento hemos madurado y hemos abierto nuestros canales offline, ¿no? Hoy en día Brava Fabrics es una marca que está en 6 millones de facturación, trabaja unas 25 personas y tenemos tiendas físicas, tenemos 4 tiendas físicas, tenemos multimarca, tenemos distribuidores, tenemos todo el pack, aunque seguimos teniendo mucha presencia en el canal digital. Mi principal rol durante 2 o 3 años fue principalmente expandir el canal digital, que hubo momentos que era el 90% del revenue de empresa, ahora es más bien el 55% o por ahí andará. Sigue siendo uno de los canales el canal más importante, un poco en función del mes, pero... y nada, llevé esa empresa hasta los 5 millones, la empresa sigue funcionando y operando y creciendo, pero llega un momento que fue un poco el switch para mí, que veo la primera imagen generada por inteligencia artificial. En ese momento fue Dalí, aún no había salido ChatGPT ni nada de eso. Yo pues tenía mi interés en las cosas de tecnología y lo iba siguiendo, ¿no? En ese momento había mucho movimiento en todo lo del cripto y el blockchain y estaba ahí pues curioseando, pero sin hacer nada profesional. Pero bueno, me acuerdo de probar eso, ¿no? Y me acuerdo de mi primer prompt, fue súper obvio, un perro surfeando, y salió una imagen que hoy en día sería una auténtica basura. Pero me emocioné con eso, la verdad, en que era la primera vez que veía una máquina pudiendo ser creativa. Lo enseñé a mucha gente, a mi pareja, digo, mira lo que he hecho, no sé qué, y todas las imágenes eran terribles. Y mi pareja me decía, oye, pero esto ni aún no parece ni un perro, ¿no? Son píxeles un poco ordenados. Pero nada, yo en ese momento sí que hice un clic y empecé a enfricarme, que digo siempre esta palabra que me gusta mucho, en todo lo que había detrás de la IA generativa. Antes yo tampoco había sido usuario de cosas de Machine Learning, sobre todo conocía toda la publicidad de Facebook muy bien, que habíamos invertido mucho dinero en Brava. Pero ese momento, ese es un clic, yo cuando me obsesiono en algo, pues no paro o sea, voy al baño y estoy leyendo cosas de ella, voy todo el día estoy leyendo cosas de ella, antes de dormir estoy leyendo cosas de ella, pues durante unos meses, como me empapé muchísimo de todo esto, y que no solo generábamos imágenes, sino que ya había los primeros modelos de generación de texto,
empiezo a aprender todo esto y unos meses después sale ChatGPT y explota, boom, ¿no? Todo el mundo, a 5 millones de usuarios en 5 días, la tecnología con una curva de adopción más rápida de la historia de la humanidad. Luego consiguieron 1 millón de usuarios en una hora cuando salió un modelo nuevo de imágenes, o sea que esto ha sido nada. Y hoy estamos ya en, creo, 800 millones de usuarios, que es una barbaridad. Pero bueno, en ese momento, pues ya todo el mundo sí ya empieza a hablar de IA. Y recuerdo que me contacta la gente de Growit, que montamos la primera formación de ChatGPT en España. Entonces me cogen a mí como mentor de esa parte principal porque veían que estaba bastante metido en LinkedIn y tal, y tenía una relación más o menos personal, que los conocía de antes. Y bueno, es la primera cosa profesional, digamos, que hago con inteligencia artificial, ¿no? A partir de ahí me van saliendo muchas oportunidades. Es una tecnología que todo el mundo está en el boca a boca de todo el mundo y me contactan empresas para hacer proyectos, para ayudarles. Y voy un año así hasta que digo, wow, a ver, ¿qué hago? ¿No? Porque estaba aún en ese momento en Brava y tal. Y decido, a ver, Brava tuvo un momento muy tecnológico, muy disruptivo, de un poco de hackear las redes sociales para crecer triple dígito, ¿no? Yo creo que ese momento se acabó en Brava, sino en todas las compañías de e-commerce, porque la publicidad pues ha tenido, la publicidad digital ha perdido esa hiperescalabilidad por una serie de motivos que, bueno, sí que les comentamos, pero yo creo que la publicidad digital es más difícil, más competitiva, con más restricciones de privacidad, donde se pueden hacer menos cosas. Y las marcas han virado a ser solo digitales, a hacer de todo, ¿no? Como hacemos nosotros. Entonces, el proyecto había dejado de ser tan tecnológico, ¿no? Y a mí no me parecía tan atractivo. Por otra parte, veo mucha demanda en toda esa parte de inteligencia artificial de servicios, que no hago prospección comercial y no deja de llamarme gente. De hecho, aún hoy en día no he dedicado un minuto a la prospección comercial y he montado una empresa de esto. A lo cual, si quieres, comentaremos, porque sé que es un podcast de ventas, ¿eh? Me parece muy curioso cómo ha funcionado todo. Y, y nada, finalmente decido, oye, que prefiero apartarme de Brava, que sigo siendo ahí socio y pues ayudo en varias cosas, pero en mi día a día decido montar MN Labs, que es una consultora de inteligencia artificial, donde básicamente ayudamos a las empresas a implementar inteligencia artificial de muchas formas. Hacemos formaciones, hacemos pues, políticas de inteligencia artificial, redistribución de licencias, automatizaciones, software a medida. Incluso hacemos producciones para departamentos de marketing, en plan, ¿no? Y no, tengo un briefing de algo que quiero hacer con inteligencia artificial y entregamos el contenido. Entonces, poco a poco vamos encontrando nuestro camino y especializándonos, pero un poco mi historia profesional es esta. Y ahora, si quieres, vamos a la personal. Sí, sí, por favor, que aquí en el lado humano de las ventas nos apasionan aprender y crecer, pero también nos encanta conocer a las personas, o sea, que por esa parte... Bueno, como te puedes imaginar, soy una persona inquieta, ¿no? Por todo lo que he contado. Soy una persona que le encanta viajar. De hecho, soy fotógrafo submarino y he buceado Joder. prácticamente con todos los tiburones que existen, menos el blanco, me queda el blanco. Tengo fotografías con tiburones tigre, con martillos gigantes, con ballenas. Y he estado 10 años muy metido en eso. De hecho, mi Instagram, que es Iván Bonells, es todo de fotografía submarina. Me apasiona el mar. Ahora soy padre también, de una niña de casi 2 años, y he tenido un poco de cambiar todo eso, pero bueno, estoy aún adaptándolo. Me gusta también el deporte. Pues en mis años más mozos corría carreras de motocross. Aún sigo un poco metido en eso, pero más de domingos, que digo yo, ¿no? Y de desayunos con los amigos, pero bueno, tengo una pequeña comunidad aún, de las motos. Hago mucho deporte, decía, también compito en competiciones de CrossFit, que es un poco la secta esa de que cuando entras ya no puedes salir. Pues sí, estoy ahí en la secta del CrossFit también y no os voy a aburrir con eso porque si no vamos a hablar horas de eso. Resido en Vic, que es una pequeña localidad cerca de Barcelona, pero hago gran parte de mi vida también en Barcelona, sobre todo a nivel profesional, y he estado trabajando ahí con Brava 10 años, estudiando ahí, o sea, estoy muy, muy, muy vinculado también a la ciudad. Como os podéis imaginar, apasiona la tecnología en general. Y esto es un poco quién es Iván, ¿no? Una persona inquieta,
yo diría, deportista que también aprecia mucho el diseño por sus 10 años que ha estado en la moda y la fotografía y todo eso, ¿no? Y eso es un poco quien está detrás de la persona que veis en redes, Osvaldo, cuando veis hablando de inteligencia artificial. Buah. Pues Mm. fíjate, no podíamos perdernos, ¿no? Esa parte tuya, ¿no? Tan humana, tan en estos tiempos de la superficialidad, ¿no? Tan humanista, Mm. vamos a decirlo así, tan renacentista, que me apasiona, ¿no? Ese concepto, ¿no? Ese volver al conocimiento. Y por lo que veo detrás, también amante de Star Wars, por lo que veo detrás, un poco, Bueno, ¿no? no, ahora tengo esa afición de los Lego Studios, los Legos por adultos, que monté uno, me gustó mucho y todo el mundo empezó a regalarme Legos de estos. Ah, muy bien. Y digo, bueno, los voy a meter en algún sitio. Sí, la verdad es que me gustaba la trilogía original, pero todo lo nuevo que ha salido. ah, Solo me ha gustado Andor, que es una serie de estas de Disney, y tampoco he perdido un poco el hype de Star Wars. Ya. Bueno, pues si te parece, vamos a adentrarnos en la inteligencia artificial de lleno. Pero antes, un poquito, me gustaría que nos contaras tu impresión acerca de, bueno, sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes disrupciones, diferentes cosas Mm, que han significado una transformación muy grande, ¿no? Avances tremendos, ¿no? Desde la escritura, pues luego la imprenta, la máquina de vapor, la industrialización, la electrónica, ¿no? A finales del siglo XX nos aparece la informática como concepto, la aparición de Internet, y ahora nos aparece un concepto absolutamente nuevo que se llama la inteligencia artificial y que, a diferencia de todas las anteriores, viene a aportarnos algo, porque las anteriores eran potenciadoras de lo físico, potenciadoras o trasladadoras de conocimiento, etcétera, pero es que esta viene a desarrollar eh, cosas que tienen que ver estrictamente con el ser humano, como la inteligencia, ¿no? Y que nos presenta un escenario en el que se prevé que la humanidad pueda pegar un salto brutal o a una velocidad mm. nunca conocida, ¿no? De avance, sobre todo tecnológico. Esto es un poco la realidad que se puede sacar, ¿no? Analizando esta información. Pero, Iván, ¿qué es la inteligencia artificial explicada en este momento de tanta infosicación, en el que parece Sí. que si uno no toma contacto con la inteligencia artificial se va a quedar años luz detrás del resto? Me gustaría que nos trajeras un poco qué es la inteligencia artificial aplicada a la realidad de hoy. A ver, os cuento. A ver, mi opinión personal es que estamos delante de uno de los motores de productividad más grandes de la historia de la humanidad. O sea, estamos delante de una tecnología tremendamente transformadora que aún no sabemos un poco dónde nos va a llevar, ¿vale? Pero antes de sacar más titulares, déjame hablar un poco de dónde venimos, ¿vale? Porque de repente todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial existe prácticamente desde que existe la informática. Nos podemos remontar 50 años atrás y es una tecnología que ha estado décadas en evolución, pero ha pasado algo distinto, ¿no? Porque ahora no estamos hablando de inteligencia artificial como tal, estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y esto es lo que explota un poco con ChatGPT, ¿no? Am, Varios conceptos nuevos. La inteligencia artificial generativa genera cosas. Cuando usamos ChatGPT, genera texto. Cuando usamos Midjourney, genera imágenes. Podemos generar vídeos, podemos generar canciones, podemos generar audio. Pero su resultado es un tipo de contenido que hubiese hecho un humano, ¿vale? No es, por ejemplo, clasificar una foto o una jugada de ajedrez, ¿no? Es como crear algo de la nada, ¿no? Y esto es algo nuevo y disruptivo y que nunca en la historia de la informática se había podido hacer, ¿vale? Porque la informática pues clasificaba cosas, ordenaba cosas, calculaba cosas, pero no creaba, ¿no? Y, y eso viene por una serie de evoluciones tecnológicas que ha habido. Hay una cosa que se llaman Transformers que ha potenciado todo esto. Está todo el tema de los chips. Bueno, pues explicar un poco de dónde venimos. Pero la inteligencia artificial como tal es un campo que tiene 50 años, ¿vale? Y luego hace otro concepto interesante. La inteligencia artificial, digamos, hasta hace unos años, se creaba y se especializaba en tareas, ¿vale? Tenemos una inteligencia artificial que ganó el mejor jugador de ajedrez del mundo.
Y luego no se quedan con el ajedrez, empezaron con el Go, que es un juego chino mucho más complicado, incluso en videojuegos más complejos, ¿no? Hicieron inteligencias artificiales que traducían textos como Google Translate, que recomendaban productos relacionados como cuando usamos Amazon, que detectaban fraude en tarjeta de crédito como PayPal, pero todo eran como algoritmos especializados en una cosa única y concreta, ¿no? En cambio, hoy en día, cuando nosotros estamos hablando con un modelo de lenguaje como puede ser ChatGPT, la sensación que tenemos es que es experto en todo, ¿no? Y esto es una novedad, porque las inteligencias artificiales eran entes específicas en hacer una cosa concreta, en detectar un cáncer de pulmón en una radiografía, pero solo sabían hacer esto. De repente, hay un nuevo tipo de sistema que sabe de todo, ¿no? Y eso nos lleva al concepto de inteligencia artificial general, la G de general, que es un poco lo que se habla en inglés de la AGI, de la AGI, ¿no? O de la superinteligencia, que es un poco el camino que estamos tomando ahora, ¿no? Ahora hay un montón de empresas con muchísimo capital, que luego podemos hablar de esto también, que están invirtiendo mucho dinero en conseguir esa idea de la superinteligencia, es decir, de que tengamos una entidad digital tan inteligente como un ser humano en todo lo que implica ser inteligente para un ser humano, que para ser, no eso no nos ponemos muy de acuerdo, pero un ser humano tiene inteligencia artificial, tiene inteligencia emocional, puede ver, tiene vista, puede reconocer sonidos, puede razonar, puede hacer una serie de cosas que las máquinas hasta ahora no podían, ¿no? Ujú. Y aún no sabemos si llegaremos a ese concepto de la AGI, la superinteligencia, pero los avances están siendo monumentales, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado como de tecnologías específicas, expertas en temas concretos, a tecnologías que son expertas en todo, ¿no? Y que además son capaces de generar cosas de la nada. Entonces, es un animal completamente distinto al que teníamos con los algoritmos anteriores de Machine Learning o lo que había antes de la inteligencia artificial generativa. Es un tema tan profundo, ¿no? Y tan amplio y tan difícil a la vez, que nos podemos quedar todos con la parte sexy del proyecto, que es, bueno, una inteligencia, un modelo de lenguaje al que le pedimos cosas y nos responde, al que le solicitamos que nos haga imágenes y no las hace, que nos extraiga información de una Excel y no la extrae o no la ordena, y eso nos parece todo muy práctico, pero debajo de toda esa inteligencia hay cositas que explorar y que conocer, ¿no? Pues para saber realmente qué nos sirve de la inteligencia artificial que hay hoy en día de verdad, cuál es su principal aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, teniendo en cuenta el perfil de nuestra audiencia, ¿no? Emprendedores, profesionales autónomos, freelancers, gente con ilusión con progresar y avanzar con sus trabajos, ¿por qué se deben de poner bueno, pues a estudiar, a investigar y a tomar contacto real con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un motor de productividad personal enorme. Este es un poco el titular, ¿vale? A ver, yo os pongo un ejemplo. Cuando salió el Excel, ¿vale? Y hablo muchos años atrás, ¿eh? Pero la gente usaba calculadoras y hojas de papel. Y cuando tenía que sumar 300 filas, cogía la calculadora y iba sumando. Os recuerdo también que cuando salió el Excel, la gente no se creía que sumaba bien. Y cogía la calculadora y sumaba bien. También, sí, lo ha hecho bien, ¿no? Y se sorprendía, ¿no? Y esa tecnología, pues toda la gente que trabajaba en finanzas, pues le cambió radicalmente su forma de trabajar y el tiempo que necesitaba en elaborar planes financieros o lo que sea, ¿no? Entonces, y ahora estamos en un momento parecido. Lo que pasa que las hojas de cálculo impactaban solo a un tipo de profesional muy concreto, que es el que usaba ese tipo de números, y resulta Ujú. que la inteligencia artificial generativa impacta a todos los profesionales, ¿vale? Porque al final es una herramienta que todo tipo de persona que trabaje en un ordenador, vamos a poner ese límite, y aún así está un poco gris, puede encontrar formas de hacer su trabajo más rápido o mejor usando inteligencia artificial. Estoy convencido, ¿no? Entonces, no solo es un motor de productividad, de voy a conseguir hacer lo mismo pero con menos tiempo, sino de que voy a poder hacer cosas que al igual ni me planteaba hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es indispensable que comprendamos cómo funcionan esas herramientas, porque al final
nos harán más productivos en gran parte de lo que hacemos, y si no lo hacemos, seguiremos con la calculadora. Entonces, el que use el Excel será más productivo que yo y será un mejor profesional porque podrá hacer más cosas en menos tiempo, ¿no? Lo hará más barato, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es una tecnología muy, muy transformadora. Acordaros de ese ejemplo del Excel. Y además, a diferencia del Excel, creo que impacta prácticamente a cualquier tipo de profesional. Entonces, pero hay que aprender, hay que estar cómodos, no es tan difícil, también os diré esto, no es como aprender el AutoCAD, ¿no? Pero una vez lo utilizas, la verdad es que vas encontrando tus casos de uso y todo eso que hacías antes de una forma empiezas a hacerlo junto a la IA, y la realidad es que vas más rápido. O sea, vas más rápido o haces más cosas o lo haces mejor. No hay ninguna duda. Quiero entenderte como experto en esto, ¿no? Corrígeme, pero si tuviéramos que encontrar solamente solo un atributo de la IA que claramente impactara hoy, en el presente, en cualquiera de nosotros como profesionales, quiero entender que es la productividad. Correcto. Vale, y ahora, parece muy fácil, ¿no? Nos encontramos ante un sistema, ¿no? Revolucionario también, un poco como cuando apareció Steve Jobs con su nueva manera de pensar alrededor de la tecnología, en el que, bueno, tocamos con las pantallas, con los dedos, aquí un chat, le pedimos cosas y nos responde informes enormes, nos da lo que le pedimos. Vale, pero nos podemos creer, o sea, podemos dar por bueno que eso cerebro, ¿no? Que se acaba convirtiendo la IA, que ese conocimiento que no tenemos y se lo preguntamos a ese cerebro que tenemos externo, ¿no? No lo podemos creer. No lo podemos creer todo. Es una buena pregunta porque tienes que saber que cuando levantas el capó de la IA, lo que hay es estadística a lo bestia. ¿Vale? Al final, pero algo muy bestia. Los modelos de lenguaje como ChatGPT han aprendido a hablar viendo cantidades ingentes de texto y entendiendo que un texto que habla del esquí habitualmente habla de la nieve y que habla también de los telesillas y que si es en español, pues solo salen palabras en español. O sea, lo que hace los modelos como ChatGPT son calculadoras de palabras. Y ellos realmente no se puede decir que piensan, ahora hay un poco de discusión sobre esto, ¿no? Pero cuando les hacemos una pregunta, ¿cuál es la capital de España? Ellos han visto en mogollón de textos que después de esta pregunta la palabra más probable que aparezca es Madrid, ¿no? Entonces responden Madrid, ¿vale? Porque han calculado que la probabilidad más alta de la siguiente palabra que aparece a continuación de esa pregunta es Madrid, ¿no? Claro, la estadística es un poco caprichosa y a veces devuelve cosas que en efecto no son verdad. Y si miramos las primeras versiones de ChatGPT, os digo que más o menos un 20% de las respuestas que daba estaban inventadas. Y nosotros nos parecían reales, porque están muy bien escritas. O sea, realmente que digan una cosa que no es verdad, pero te lo dicen de una forma tan bien escrita y tan convincente que parece verdad, ¿no? Porque la habilidad de escribir, desde luego, la tiene. Y a ese fenómeno se le llama alucinación guión capricho estadístico, ¿vale? Sin embargo, desde esa primera versión de ChatGPT han pasado ya 2 años y pico, o creo que casi 3 ya, y los fabricantes han ido mejorando esto muchísimo. Lo mismo pasaba en imágenes, ¿eh? Tú pones una imagen de una mano, te salían 6 dedos, ¿no? Pues eso es una alucinación, ¿no? Las manos no tienen 6 dedos. Entonces, los modelos han sido entrenados cada vez con más texto, han encontrado otras formas de perfeccionarlos, de que se den como feedback a sí mismos, de que razonen y piensen antes de responder. Y ese fenómeno, que era muy habitual cuando salió, ha disminuido, no sé, un 95%. Entonces, no un 100%, ¿eh? Ahí sí insisto, los modelos aún pueden inventarse la información, pero cada vez es más raro que esto suceda. Pero creo que una de las cosas que puede aportar la IA es esa capacidad de tener contratado cerca, ¿no? Una persona más lista que nosotros, en este caso una máquina, ¿no? Sí. Que nos puede aportar conocimientos muy nucleares sobre lo que queremos aprender, sobre lo que necesitamos, investigación, etcétera. Pero creo que una de las cosas que nos puede pasar es que
acabemos confiando demasiado en la máquina, perdiendo nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de investigar lo que nos reporta, nuestra capacidad de, de no conformarnos, ¿no? No caer en el conformismo de que al final la máquina acabe haciendo todo, o sea, acabe siendo nosotros, sobre todo en aquellas respuestas que tengamos que trasladar a otros, ¿no? Por el peligro, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en estudiando, ¿no? Hay muchos profesores que están suspendiendo, ¿no? En la universidad alumnos porque mis hijos están con la inteligencia artificial a full, porque no se han tomado la molestia de comprobar la respuesta, ¿no? De investigar un poco, de ir más a... Porque tengo la sensación, y por aquí va la pregunta que te quiero lanzar, puede ser que esta tecnología tenga la necesidad de darnos una respuesta sí o sí, y de darnos una respuesta que más o menos nos convenzca, y por ello, rellene huecos, vamos a decirlo así. Es un poco así, el riesgo es real. Y cada vez la gente da más por sentado que lo que dice la IA está siempre bien. También lo hacíamos un poco con la web, ¿no? Encontrábamos una web que decía que, oye, si te pasaba esto, tenías tal enfermedad y cuidado, estas cosas no son tan fáciles, ¿no? El riesgo es real y no deberíamos perder ese pensamiento crítico. De hecho, una de las cosas que siempre recomiendo, no puedes verificar las fuentes cada vez que haces una consulta en ChatGPT porque te vuelves loco, pero si esa pregunta es realmente importante para ti, al igual no des por sentado que está todo bien, dedica un par de minutos a investigar y a ver las fuentes, que ahora muchas veces te las da, para ver que efectivamente lo que te dice es real, ¿no? Insisto que a veces el problema es que se ha perfeccionado tanto los modelos que ahora alucinan tan poco y casi siempre dan respuestas buenas, que hemos bajado la guardia, ¿no? Y antes, cuando esto fallaba como la escopeta de feria, todos estábamos muy en guardia y ahora, como casi siempre funciona bien, bajamos la guardia y no deberíamos, no deberíamos perder ese pensamiento crítico. Y estamos viendo reiterado, ya es un meme, ¿no? De gente que, el otro día había un político en Latinoamérica que hizo un discurso y al final del discurso empezó a leer. Espero que te haya gustado mis propuestas de no sé qué. Y Cogió la... Claro. yo he recibido mails así también ya. Sí, sí, porque Vale. ya es... por eso hablaba del conformismo, por eso hablaba de la zona de confort, por eso hablaba de ceder completamente todo pensamiento crítico a la IA, ¿no? Y un poco porque en este espacio y aquí que estamos charlando sobre esta realidad, ¿no? Por otro lado, tan interesante, pero que creo que no debemos de perder la curiosidad ya no por la parte creativa, que por supuesto que no, pero sí por intentar entender que al final no podemos dejar de ser nosotros y para no dejar de ser nosotros tenemos que barnizar un poquito lo que hacemos con, bueno, pues con esa impronta de supervisar, de darle nuestro toque. Efectivamente, a mí también me pasa que me llegan respuestas y tal. Eso es otro tema que hablaremos más adelante, ¿no? El peligro de la automatización, ¿no? Que claro, al final cedes todo el protagonismo a algo que no es humano. Sí, correcto. Las automatizaciones hay que saber medir muy bien en qué casos de uso las usas y qué sistemas de seguridad montas para que eso no suceda, ¿no? Pero vaya, en efecto, sí, yo creo que tenemos que mantener ese pensamiento crítico y yo creo que al final, siempre lo digo, ¿quién debería estar redactando contratos con inteligencia artificial? ¿Quién debería estar programando con inteligencia artificial? Y en realidad quien debería estar haciendo contratos con inteligencia artificial no soy yo, que no tengo casi ni idea de derecho. Tiene que ser un abogado que sí tiene pensamiento crítico y puede opinar sobre lo que le devuelve la máquina. Porque a mí me dan un texto legal y, bueno, más o menos algo sé, pero me parecerá que está muy bien escrito y que no se deja nada. En cambio, el abogado es el que tiene pensamiento crítico. El programador es el que sabe ver si el código está bien hecho. El responsable de marketing es el que sabe ver si esto es una buena idea de campaña o no, ¿no? Entonces, yo en realidad creo que la inteligencia artificial no debería como suplir a otros profesionales con los que trabajamos, sino que debería ayudarnos en hacer lo que nosotros hacemos y lo que podemos valorar realmente si está bien hecho o no, ¿no? Entonces se trata un poco de aumentar nuestra propia productividad y no la de intentar pues hacer el trabajo que de momento está haciendo otro tipo de profesional. Yo cuidado con eso porque pierdes el pensamiento crítico. Y me viene al pelo, ¿no? Como lo has traído, ¿no? A ver, la inteligencia artificial esta pregunta tiene trampa, Iván, ¿viene a sustituir o a potenciar el trabajo humano?
Bueno, esto es un dilema del que se está filosofando mucho, del que están hablando economistas, del que, bueno, de si el neto en el mercado laboral va a ser positivo o negativo. Está viendo experiencias de todo. Está viendo empresas que están automatizando con éxito partes de sus procesos y realmente han bajado equipo. Y la realidad es que aunque potencie nuestro trabajo, un programador puede programar con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Si lo hace con inteligencia artificial es más productivo, mucho más. ¿Vale? Y aunque sigue haciendo falta un programador para hacer software, al igual para hacer este proyecto que hacían falta 10 programadores, ahora se puede hacer en 4, porque son más productivos, ¿no? Entonces yo creo que la realidad, las personas siguen siendo necesarios, tienen que ser los orquestadores de la IA, pero el neto en el mercado laboral yo no tengo muy claro que vaya a ser positivo. Y de hecho ahí hay opiniones de todo. También hay quien dice, oye, no sé, cuando salió el coche pasó lo mismo. Todos los que trabajan con caballos pues perdieron su trabajo, pero el neto en la economía, la realidad es que todas las innovaciones tecnológicas que ha habido en la historia de la humanidad han sucedido, la revolución industrial todas, y aunque a corto plazo quizás ha habido un impacto negativo, hoy en día el número de empleos total en el mundo es más alto que hace 5 años, y esto es una tendencia global, ¿no? Entonces parece que las disrupciones tecnológicas, todas las que ha habido, aunque pueden haber tenido un impacto a corto plazo, a largo plazo no han terminado creando más empleo. Los expertos economistas, la mayoría se inclinan en pensar de esta forma y hay gente un poco más agorera que dice que va a haber un impacto negativo en el empleo mundial. No lo sé. A corto plazo me huelo algo más negativo que positivo. La pregunta tiene trampa, efectivamente. Que lo que comentas yo también lo he escuchado mucho y efectivamente hay toda una tendencia a filosofar sobre este asunto y cada uno pues tiene una opinión. Decía que era un poco trampa porque yo creo que ambas cosas van a suceder. Va a venir a sustituir a las personas, a los profesionales, sobre todo a aquellos profesionales que no sean capaces de integrar la IA en su día a día. Y también va a venir a potenciar a las personas, claramente ya lo está haciendo, ¿no? Este es un terreno de ventas, ¿no? Entonces, aquí no podemos dejar de comentar qué está pasando con los call centers, sobre todo con los call centers de atención a las llamadas telefónicas que hacen los clientes. Amazon tiene ahora un proyecto de inversión brutal, seguramente tú conocerás este dato mejor que yo, en el que tiene previsto sustituir a miles de empleados por máquinas. Ojo, claro, la inteligencia artificial, corrígeme si me equivoco, pero estamos en el camino de que sea capaz de poder ser programada para hablar en el español de cada país que habla español, español latino, español de España, Sí, sí. inglés británico, inglés americano, inglés de la India. Quiero decir, y con el tono que quiere la marca, con el nivel de empatía que quiere la marca, con el nivel de atención que quiere la marca. Vamos, que si nos ponemos a pensar, yo como persona que llamo para ser atendida por cualquier marca, que me atienda una máquina que yo no sé que es una máquina, que es capaz de hablar prácticamente como un humano, indistinguible, capaz de darme las respuestas que necesito en cada momento, de escucharme con la atención que requiere hoy en día un cliente, ¿no? Pues hombre, desde luego en ese nivel profesional sí que parece que tiene sentido que los call centers van a mejorar claramente la atención humana porque el humano, joder, yo soy vendedor, yo me dedico a vender, pero yo todos los días no me levanto igual. Yo todos los días no tengo el mismo humor, todos los días no atiendo a las personas de la misma manera. Hay días que estoy más afortunado, hay días que estoy menos. Claro, con esta tecnología conseguimos casi la perfección, ¿no? En esa parte, ojo, que estamos hablando de no haber contacto humano, ¿vale? Un humano contra una máquina, en realidad, contra un teléfono. Esto claramente parece indicar que ahí hay unos puestos de trabajo que va a ser muy difícil que no caigan, ¿no? Estos son los que trabajan con los caballos cuando salió el coche. O sea, es de los sectores donde claramente la IA generativa está aportando más valor, sea en chats conversacionales o, como dices, sea en asistentes de voz, que hoy en día funcionan asombrosamente bien. No sé si indistinguible de una persona,
pero prácticamente. Y si no, lo será en un par de años. O sea, la tecnología está muy sólida y al final piensa que una máquina, cuando recibe una llamada, pues puede automáticamente cargar todo el historial de compras de ese cliente, puede saber de dónde es, puede saber qué idioma habla, puede adaptar su voz al mismo lenguaje regional incluso de esa persona, y si me hablan de Canarias, pues le hablo en canario. Y al momento, pues que descuelgue al teléfono, trabajar con toda esa información sobre la mesa, tener esa capacidad de hablar, de no, de no tener un mal día, de no molestarse, de mantener la educación siempre, de ser impecable, de trabajar 24 horas al día. Um, entonces hay ahí un carril enorme. De hecho, los asistentes de voz, yo siempre se hacía unas estadísticas, ¿no? Cuando más o menos hoy en día un call center en Estados Unidos creo que cuesta $0,75 el minuto. En Latinoamérica creo que estamos en torno a 30 céntimos el minuto, con todos los costes reales de la empresa. Y creo que lo más económico del mundo es en Filipinas, que están en torno a 7, 8 céntimos al minuto. Los primeros modelos de voz cuando salieron estaban alrededor de 40 céntimos al minuto, que es caro, por todo lo que te he dicho, pero ahora ya estamos por debajo del céntimo. Entonces, los costes han bajado radicalmente y a la vez la tecnología ha mejorado, ¿no? Por lo cual, sin duda, yo creo que estos son estos sectores que más se van a impactar, y si miráis las valoraciones de bolsa de las empresas que tienen todos estos equipos, lo están notando, a no ser que sean lo suficientemente astutas para hacer una transición rápida, pero al final en los call centers trabajan miles de personas que probablemente, siento decirlo, pero no van a ser necesarias, porque las máquinas lo harán igual de bien o mejor. De hecho, se ha hecho encuestas ya buscando a personas que han sido atendidas por máquinas o por personas, y a primer nivel de contacto, ya cuando la cosa se complica, al igual sí que hace falta la persona, ¿no? Pues no parece que haya la gran diferencia entre unos y otros, ¿no? Parece que el nivel de atención al cliente de servicio no es tan distinto. Y muchos call centers lo que están haciendo es que ese primer contacto lo lleve a la máquina y que la máquina detecte cuando la cosa se complica o no puede resolverla, y ahí se derive a una persona. De forma que, insisto, sigue siendo necesaria la persona de atención al cliente, pero al igual ya le llegan como los casos más complicados, menos repetitivos, menos básicos, que la máquina es capaz de resolver. El objetivo de traer esto no es asustar, ¿no? Ni todo lo contrario, sino un poco subrayar quizás esa parte, ¿no? De que se van a perder puestos de trabajo, van a sustituirse directivos en las empresas. Bueno, nos separamos un poco la parte de la filosofía. Lo que está claro es que, desde luego, aquellos que no sean capaces de integrar en su día a día la inteligencia artificial para ser más productivos, que hemos dicho que es el principal atributo que nos aporta, sí que parece muy sensato que pensar que va a ser así. Por eso, la siguiente pregunta que te quiero lanzar, Iván, es, vale, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Las personas que estén escuchando este podcast, que no se hayan adentrado en la inteligencia artificial, más allá de lo que más o menos todo el mundo maneja hoy, que es hacer una pregunta a través del chat, ¿por dónde empezamos? Sí, da un poco de vértigo y al final no es tan complicado. A ver, primero, lo primero que tenemos que aprender la mayoría es a usar un modelo de lenguaje. ¿Qué opciones tenemos hoy en día? Tenemos a ChatGPT, que es una de las más populares. A las empresas que trabajan en Microsoft tienen Copilot. A las empresas o usuarios que tenéis a Google trabajáis con Gemini. Da igual, todas son buenas, ¿vale? Podemos discutir esta semana cuál es la mejor, porque va de semanas, ¿vale? Pero todas son buenas. Entonces, tenemos un poco que bajarnos del caballo de si estoy usando esta semana la mejor o no, ¿vale? Porque ha llegado un momento que están todas a un nivel muy competitivo, pero hay que elegir una y hay que saber usarla, ¿vale? Entonces ese primer paso es un poco, bueno, elijo la que tenga mi sistema, la que me gusta más o la que me dice mi primo, pero elige una. Esta semana, por ejemplo, es Google la que ha dado un salto importante, pero luego en 2 semanas, al igual ChatGPT saca otra y todas son buenas. Pero hay que aprender a utilizarlas y hay que aprender a utilizarlas bien. ¿Qué riesgo tienen los modelos de lenguaje como ChatGPT? Que es que, oye, vemos un chat. Si yo te digo que tenemos que aprender a usar el AutoCAD y entro y veo 300 menús
y no sé cuántas opciones y filtros por aquí, cosas por ahí, digo, ¡guau, qué vértigo! Eso va a ser complicado de utilizar, ¿no? ¿Y qué hago? Pues busco una forma de aprender eso de una forma ordenada, ¿no? Me hago una formación o me la hago yo solo, me leo un libro, pero hago el esfuerzo de aprender cómo va el AutoCAD, el Excel o lo que sea, ¿no? Ujú. En cambio, en un chat, como parece que solo hay ahí una ventanita para preguntar cosas y que no hay profundidad más allá de esto, la gente piensa que no es necesario aprender. Y posiblemente no da el vértigo o no es tan complicado como aprender un AutoCAD, ¿vale? Pero sí, ¿vale? Hay que aprender a utilizarlo. Formas de aprender a utilizarlo hay mil, ¿eh? Hay gente que prefiere experimentar ella, yo soy muy autodidacta, me gusta probar las herramientas, los vídeos en YouTube y tal. Hay gente que prefiere una formación reglada. Lo de leer libros, cuidado que es peligroso, porque la velocidad con la que se mueve la IA hará que los libros probablemente que leáis estén algo obsoletos, pero necesitáis dedicar tiempo en entender cómo funciona la herramienta, porque cuando entiendas con profundidad cómo funciona, luego lo siguiente que desbloqueas es en qué casos de uso de mi trabajo voy a poder utilizar esto. Y esto es la segunda fase. Primero, saber utilizar la herramienta. Segundo, una vez sé todo lo que hace, empiezo a probar las cosas de mi día a día. ¿Qué pasa si también las hago con esa herramienta? Y os vais a encontrar con cosas que funcionan muy bien y os vais a encontrar cosas que la herramienta no resuelve bien, no sirve para todo, ¿vale? Cuando vais utilizando y sepáis detectar en qué casos os funciona, dices, ostras, pues para eso me va muy bien. Pues mira, ahora cada vez que tenga que hacer esto, lo voy a hacer con esa herramienta y lo voy a hacer más rápido o mejor, ¿no? Y eso es un proceso que lleva un poco de paciencia, de prueba-error y de unos cuantos meses. Pero si sabes utilizar la herramienta y detectas tus casos de uso, luego es cuando realmente aumentas tu productividad y es un círculo virtuoso, porque cuando más lo usas, más casos de uso detectas o ya detectas los que sabes que te va a funcionar y cada vez eres como más productivo en lo que haces. Entonces, un poco el circuito es este. El primero, no pensar que como es un chat, no tengo que aprender a usarlo, ¿vale? Esto sí es importante. ¿Qué herramienta? Da bastante igual, todas son buenas, ¿vale? Dentro de esas que os he dicho. Y luego, una vez has aprendido a utilizar la herramienta, mucha paciencia y proactividad en probar de utilizarla en mis situaciones del día a día para encontrar en qué me va a ser útil. Por eso tiene que encontrarlo cada uno. O sea, sí, yo puedo dar una sesión de ventas y explicaros 1000 casos típicos para inspiraros de cómo se puede usar la IA en las ventas. Esto ayuda, pero cada uno tiene sus procesos, su forma de trabajar y sus cosas y tiene que adaptar eso a lo que hace él, ¿no? O ella. Y ese proceso es muy personal y es importante hacerlo. Me parece apasionante esta parte en la que estamos, porque aquí por un lado tenemos la herramienta, pero por otro lado está la creatividad, ¿vale? Hablamos de productividad, yo quiero hablar de la creatividad desde el punto de vista de, me parece que la IA tiene la capacidad de potenciar nuestros talentos, que todo ser humano tiene sus talentos, y que por unas u otras circunstancias a veces se vuelve complicado mostrar ese potencial que tenemos, ¿no? En un mundo en el que, bueno, en una sociedad como la española, que básicamente, bueno, pues la gran mayoría del empleo lo generan autónomos, microorganizaciones, microempresas, microprofesionales, hombres orquesta o mujeres orquesta, me parece brutal el potencial que tiene la IA, porque la IA, y por eso quiero aterrizar ahora en qué, en la visión de gran angular, es decir, yo creo que no tenemos que quedarnos solo con la parte de herramienta, es decir, uso-aplicación, sino, ostras, ¿cómo puede ayudarnos la IA a potenciar nuestra marca personal, a darnos más personalidad, a hacernos más atractivos en el mercado, a que aquello que en lo que destacábamos, destaquemos más, etcétera, ¿no? Por eso, y te quiero traer esto para que me des tu opinión, y quiero, o al menos es como yo me estoy bañando, ¿no? Con la IA en los últimos meses, ¿no? Que me está permitiendo hacer cosas que me apasionan y cada día descubro nuevas cosas que tenía dormidas, que no había puesto en marcha, que no había hecho y que ahora me parece que tener una visión elevada de la IA, más allá de la herramienta uso-aplicación, no sé qué opinas y no sé cómo podemos impregnarnos de esto. Imagino que accediendo a
pues estar conectados, ¿no? Imagino que estar conectados a fuentes, ¿no? Que nos puedan inspirar. Tendemos un poco a pensar qué puede ahorrarnos la IA y no qué nos permite hacer de nuevo. Y eso me pasa muchísimo ayudando a departamentos de marketing. Cuando digo departamentos de marketing, de contenidos más que de marketing, en plan los que hacen la producción de contenidos en redes sociales y tal, ¿no? Claro, ellos lo primero que piensan es, vale, los vídeos que estoy haciendo ahora y que me cuestan un dinero, y una marca de moda, contratar modelos, hacer el shooting, luego si quiero hacer una producción del vídeo y tal, ¿cómo puedo hacerlos con ella? Todo eso se puede hacer de forma más productiva, más económica, más rápida con ella, ¿vale? Y está bien, ¿vale? Y eso es ahorro de costes, ¿vale? Pero si yo soy una marca de moda y de repente quiero hacer un vídeo que es una producción de Hollywood, en plan, no, es que es, en lugar de hacer soy una marca pequeña, y en lugar de hacer el shooting en el barrio con un fotógrafo y 3 modelos, quiero hacer algo hiper creativo, que de repente es Halloween, me lo invento, ¿vale? Y salen vampiros en Transilvania, ¿no? Algo que es que como marca pequeña no había ni concebido que se pudiese hacer, porque ¿cómo voy a hacer una cosa así si es una producción de 1 millón de euros? ¿Vale? Entonces, lo que encuentro con los departamentos de marketing cuando implementan IA para contenidos es que toda la parte de, de bajar costes la tienen muy clara, pero les cuesta más desbloquear esa parte de, no, pero es que esto es una tecnología que te permite hacer cosas que antes ni te planteabas, ¿vale? Si yo escribo un blog y me hago un post a la semana, pues porque tengo tiempo para hacer un post a la semana. Puedo usar la IA para mejorar ese blog y que quede más bien y que el contenido sea mejor, etc. Pero, ¿te has pensado que puedes hacer un post cada hora? Me lo invento. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, esto es el tipo de, o tengo que tener 5 blogs. Es el típico pensamiento que aún nos cuesta desbloquear, ¿no? Y es el potencial de la tecnología. Muchas veces se piensa desde la parte de ahorro en costes y no se piensa tanto desde la parte de desbloquear cosas a una escala totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a trabajar. Y esto es un proceso que cuesta, cuesta. Lo primero que pensamos siempre es mm, ser más productivos, bajar costes, pero luego tenemos que pensar también en todo lo que la tecnología nos permite hacer y no estábamos haciendo. Yo como tengo la mirada, las gafas puestas siempre en el ámbito del impacto, ¿no? Del impacto comercial, del impacto de influir, de ser atractivo, ¿no? Para como las marcas con las que trabajo, como yo como profesional, porque al final la gente tiene que querer trabajar contigo, ¿no? Veo ese como el principal atributo, ¿vale? La productividad, por supuesto, pero esa capacidad de permitirnos ser creativos, de permitirnos elevar o potenciar aquellas áreas en las que somos buenos, somos ingeniosos, tenemos habilidades, nos aporta marca personal, etcétera, me parece una de las cosas más interesantes que nos puede aportar la IA en una sociedad, repito, en la que vivimos hoy en día, que como protagonista tenemos la IA, pero también tenemos como protagonista el talento individual. No hay que olvidar que el mercado de trabajo se rige hoy en día principalmente por el talento individual, que es algo que se está asociando a proyectos, pero ya la gente no pasa su vida en las empresas. Hoy en día, tener talento o tener talentos aplicables al mercado te permite ser libre. Y estamos todos rodeados, nada más que hay que entrar en LinkedIn, en cientos de profesionales que ya no están vinculados a una empresa, están vinculados a proyectos. Y es el futuro, creo yo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esa es una realidad, la IA nos puede potenciar. Y te lo quería traer porque creo que muchas veces nos centramos efectivamente en esa parte de la productividad, en esa parte de las herramientas, ¿no? Pero, ¿y qué hay con todo aquello que nos puede potenciar, ¿no? Y por eso yo creo que sí, esto es una opinión, ¿eh? Y no soy en absoluto experto en inteligencia artificial, ¿no? Pero que sí, yo ahora mismo, mi criterio, creo que es tan importante dedicar tiempo a conocer la parte más técnica de la herramienta como a dedicar tiempo a inspirarnos qué está sucediendo con la IA ahí fuera, que pueda aplicarla yo en mis proyectos y en mi vida, ¿no? Claro, ahí hay que ver un poco qué está haciendo la gente, ¿no? Y inspirarnos a
con cómo las empresas trabajan a una escala distinta, ¿no? Yo es que, mira, el otro día un ejemplo que me pareció un poco eso de salir de la caja, ¿no? Que vi un equipo de la NBA que manda felicitaciones de cumpleaños a los socios, ¿vale? Y de repente se les ocurrió que podrían clonar a un jugador famoso del equipo y hacer que mandase felicitaciones en vídeo individualmente a todos los socios, felicitándolo, pero con la cara y en la voz del jugador, ¿no? Y es el tipo de pensamiento que te digo, de salir un poco de la caja de una cosa que se te había ocurrido, pedirle al jugador de básquet que grabe 500 vídeos al día, porque es absurdo, ¿no? Pero de repente la tecnología lo permite, ¿no? Y Y... ahí está, Iván, perdona que te haya cortado, porque ahí está, creo yo, la única salida, la única oportunidad. Es decir, cuando digo la única oportunidad, ¿a qué me refiero? Me refiero, antes filosofábamos sobre qué va a pasar con el mercado de trabajo, qué va a pasar, ¿no? Pues es que yo sí que creo que el ser humano ha tenido siempre la capacidad de reinventarse de una manera brutal, y sí que creo que esa reinvención que nos va a permitir y que va a ser la oportunidad de que no cuajen esos pensamientos pesimistas de que vamos a un mundo del salario mínimo vital y que van a trabajar unos pocos y Esto otros no. parece muy ¿Por qué? exagerado Claro, estos... pero esta parte de creativa de decir, oye, y dentro de 10 años, ¿qué nos habremos inventado como humanidad? ¿Qué trabajos y qué acciones y qué cosas estaremos aportando nuevas que serán absolutamente disruptivas, que no tenemos en nuestro día a día? Porque no hay que olvidar que hace tan solo 30 años era inconcebible tener un teléfono en la mano, ¿no? O tener otras cosas. ¿Qué oportunidades va a traer la IA para seguir empleando, seguir generando empleo, seguir generando riqueza, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad va a venir por esa parte que no conocemos y que va a traer de creatividad a la IA. Claro, nadie se pensaba hace 20 años que íbamos a pedir comida por internet, ¿verdad? Sí, sí. Qué locura, ¿no? Y ahora nos parece la más de normal, ¿no? Y en ese momento lo máximo que hacías era comprarte un libro. De hecho, ya vender ropa por internet, quizás más, 20 y pico, casi 30 años, era una locura. Oye, y si no me va bien y tal. Y no, y al final, cuando Ujú. la tecnología avanza a veces de formas impredecibles, ¿no? Y ahora tenemos unas ideas de para qué vamos a utilizarla ya. Y seguramente muchas de estas ideas no prosperarán y en cambio habrá nuevos usos de la tecnología que no estamos ni imaginando, que a nivel de economía y sociedad abrirán puertas a nuevos tipos de modelos de negocio, de empresas y de profesiones. Esto seguro va a suceder, ha sucedido con Internet de forma muy clara, ¿no? Vale, vamos a pasar un poquito a la parte de valores, ¿no? Y de responsabilidad social de la IA. ¿Crees que podemos tener un problema con los sesgos de la inteligencia artificial? Sí, a ver, los sesgos, ¿por qué suceden? Las IAs se nutren de información de Internet, especialmente, ¿vale? Se entrenan, al final las IAs necesitan muchos textos, ¿vale? Las primeras lo hacían con colecciones de libros y tal, pero cuando necesitas muchos, muchos, muchos textos, cantidades enormes de textos, pues resulta que en algún sitio tienes que ir a buscarlos y donde más textos hay, un poco al alcance del humano, es el Internet. Lo mismo pasa con imágenes, lo mismo pasa con música, con todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Internet está sesgado. Internet, ¿sabes lo que pasa con las IAs chinas? Que se entrenan con el Internet chino. Pues imagínate, Que si imagínate. les preguntas por Tianmen, ¿y qué te van a responder? Pues están sesgadas por su fuente de información, ¿no? Y si Internet es racista, la IA es racista, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Las empresas no pueden permitirse tener un producto racista o cualquier tipo de esos comportamientos que no consideramos pues éticos, ¿no? Entonces aplican filtros, ¿no? Y lo que hacen es un poco aplicar una serie de controles para que la IA no responda a ciertas preguntas o la responda de la forma adecuada, ¿no? Pero son filtros que los humanos colocamos por encima del modelo y que estamos delegando esa responsabilidad un poco a la empresa que lo hace porque su producto no sea ético, ¿vale? Pero esos son
los intereses de empresas privadas, que si le interesan que gane un político u otro, pueden adulterar sus modelos sin que ni nos enteramos, para que eso suceda, ¿no? Esa es la realidad, es un peligro real de los sesgos. Luego también pasa que a veces estas formas artificiales de eliminar los sesgos pueden dar resultados absurdos. Yo me acuerdo de pedir, de un ejemplo que vi una vez, de crear una imagen de un soldado de la Segunda Guerra Mundial de la SS, y que salía una mujer filipina. Digo, bueno, a ver, tampoco vamos al absurdo de sacar el sesgo, ¿no? A ver, un soldado de la SS alemán pues tiene un prototipo que ya sabemos cuál es, ¿no? Esta es una mujer filipina. El riesgo es real y estamos dando mucho poder a las empresas que controlan los modelos. Ahí están los intentos de regulación. ¿Cómo veo la regulación de la IA? Hay como dos grandes batallas en la regulación de la IA. Una es que pasa con la propiedad intelectual, porque las IAs leen páginas de internet, leen imágenes, leen contenido público para crear sus productos y lo hacen en la mayor parte de los casos de forma medio secreta, ¿no? Que los creadores de ese contenido pues ni pueden ni siquiera demostrar que se ha utilizado, ¿no? Ahí lo que voy viendo un poco es que algunas empresas lo que hacen es empezar a llegar a partnerships para retribuir eso, ¿no? OpenAI tiene partnerships con New York Times, con Reddit, y empiezan a pagar por eso. Pero lo hacen un poco de forma bastante uno a uno, y los pequeños artistas o los pequeños creadores de contenido que se ha usado su información nunca... Es un poco como lo del Spotify, ¿sabes? Que pues los Rolling Stones ganan dinero con esto, pero el músico pequeño le pagan 25 céntimos al mes, ¿no? Por lo cual, no creo que se esté avanzando mucho al respecto. Y luego está en la parte de los sesgos, o qué debe o qué no debe contestar la IA, y de ese control de los datos y la privacidad. Y ahí el problema, yo sí, esto creo que también hay que regularlo, pero lo que no podemos hacer es hacer una regulación los europeos. O sea, que, claro, es que la regulación tiene que ser global. Y esto es muy difícil que suceda. Porque si en Estados Unidos van a unas reglas, en China van a otras reglas y en Europa van a otras reglas, lo que pasa es que los europeos estamos en desventaja frente a esa tecnología o el resto, ¿no? Porque si yo soy un europeo, pues no puedo hacer esa tecnología porque no cumple mi regulación, o si yo desarrollo tecnología en Europa, pues voy a tener más capas regulatorias. Y esto es un Cristo, porque me estoy poniendo barreras a la tecnología, barreras que yo creo que son necesarias, pero si no lo hago de una forma global, los otros van a avanzar más rápidos y yo me voy a quedar atrás, ¿no? Que es lo que está pasando, por cierto, ¿eh? Entonces, claro, yo sí estoy a favor de la regulación. Yo creo que en muchos casos es necesaria. No sé muy bien si sabemos lo que hay que regular y cómo hacerlo. Eso es un debate, pero bueno. Pero, ostras, debería haber algo. Ya sé que es un brindis al sol un poco esto, pero debería haber algo que tuviese una escala más global de Europa, porque Europa al final somos muy pequeños en lo que es el mundo, y necesitamos algo que sea como la ONU, ¿no? Algo como mucho más global, y eso es muy difícil que suceda por lo difícil que es que se pongan de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo ni en los derechos humanos, o sea que va a ser muy difícil que suceda. Entonces, complicado, Iván. Complicado porque aquí aparece la condición humana, y la condición humana elevada a la enésima potencia son, la realidad de cada país, la realidad de cada tendencia política, la realidad de cada mercado. No tiene nada que ver el mercado americano, la competitividad del mercado americano, de la economía americana, con la economía europea súper protegida a todos los niveles. No es lo mismo tener un empleo en Estados Unidos que tenerlo en Europa. Entonces creo que hay tantísimas distancias que cuesta creer en una sociedad como la actual, en la que lo que estamos pensando es en rearmarnos, ¿no? Para protegernos de amenazas que consideramos ahora mismo reales. Bueno, yo creo que confiar en la esencia del ser humano es bastante compleja, y creo que por ahí no van a ir los tiros. Todo lo contrario, creo que Estados Unidos va a ir por la vía de absoluta libertad, como forma parte de sus principios, incluso de su constitución, ¿no? Libertad de actuación, ¿no? ¿Cómo privamos
Lo primero es la libertad. Yo hago lo que quiero siempre que no sea una amenaza para mi vecino. Por lo tanto, ahí tienes a todo el grupo de X haciendo sus diabluras. Ahora mismo es una red que tú conoces seguramente muy bien, pues que tiene muchísimos sesgos también. Las influencias políticas, etcétera, ¿no? Con lo cual yo te lanzaba la pregunta porque creo que está bien, ¿no? Que seamos conscientes, tomar conciencia y luego responsabilidad cada uno de nosotros a la hora de utilizar este tipo de tecnología para saber que todo eso debemos un poco barnizarlo con nuestros valores, con nuestros principios y con nuestra ética a la hora de hacer las cosas, porque podemos manejar información y cosas que no sean ciertas. Pero fíjate que yo creo que es la primera vez que nos está pasando que los europeos regulamos y nosotros esperamos que nos sigan la estela y que se adapten a lo que regulamos porque somos los europeos, porque somos muy importantes. Y no sé, cuando regulamos protección de datos, pues Facebook, Instagram, tal, se adaptaron o tenían que chapar el mercado europeo, ¿vale? Pues un ejemplo tonto, pero cuando pusimos el USB-C obligatorio en Europa, pues también se adaptaron los americanos y el iPhone ahora viene con USB-C por no tener un modelo con Lightning y uno con USB-C. Y hemos podido forzar a que el resto de países se adapten a lo que queremos, a lo que regulamos. Pero lo que está pasando por primera vez en la IA es que, vale, muy bien, pues no saco el producto en Europa. Me da igual. O lo saco más tarde, ya lo haré. ¿Vale? Y que realmente, y por eso se quiere regular en regulación, va tan rápido el mercado de la IA y hay tanto juego que las empresas dicen, oye, pues si se complica en Europa, pues no saco el producto. Y está pasando que muchos productos de IA están disponibles en todo el mundo menos Europa. Entonces, esa capacidad que hemos tenido de arrastrar al resto de países, porque somos un mercado relativamente importante en el mundo, pues parece que con la IA no se está cumpliendo esto. Y no tenemos suficiente presencia mundial para poder liderar a esa regulación. Es un poco la sensación que me da. No, es una sensación aplicable a muchas otras cosas de las sociedades que estás comparando, ¿no? La sociedad americana con la sociedad europea. ¿Cómo puede ser que 350 millones de habitantes en un sitio y 350 millones de habitantes en otro sitio, toda la IA de valor esté posicionada en Estados Unidos, todas las compañías de valor tecnológicas estén en Estados Unidos y en Europa no tengamos nada a nivel tecnológico que podamos resaltar? ¿Cómo puede ser? Pues básicamente porque en Europa nos dedicamos a legislar, a fiscalizar. Sí, bueno, a ver, sí. El hecho de que no haya unicornios de IA en Europa, bueno, hay Mistral, hay alguna cosita, pero no sé si es únicamente las barreras legales y administrativas. Al final, es verdad que en Estados Unidos, primero, la mayoría de soluciones de IA vienen de empresas que ya eran muy gordas tecnológicas y de todo, pues de Google, de Amazon, de Microsoft, que al final está detrás de OpenAI, que ya tenían una presencia en tecnología enorme. Y es verdad que todas son de casi el mismo sitio, de ahí California. Y es verdad que hay un ecosistema de tecnología y de inversión muy distinto ahí que en Europa. O sea que tampoco diría que nos hemos quedado atrás solo por la regulación, pero desde luego no hay uno. Sí, pero bueno, no quería traerlo solo, este comentario solo a la IA. Efectivamente, la IA está siendo potenciada, abrigada por estas empresas, ¿no? Estos holding tecnológicos, pero ¿por qué? ¿Por qué durante los últimos 20 años se ha creado un caldo de cultivo en Estados Unidos alrededor de la tecnología? Pues porque se ha premiado la libertad de creación, se ha invertido en eso, se ha potenciado, ha habido grandes inversores. Hablemos de Uber, por ejemplo, ¿no? Claro. Uber en Europa no hubiese despegado. Esa es la clave, ¿no? Y ahora pues lideran y creo que el salto es inalcanzable, ¿no? Este concepto, ¿no? Quizás no sea el podcast para hablar de la vieja Europa, ¿no? Pero este concepto que nos etiquetan, ¿no? De la vieja Europa, creo que es bastante cierto, ¿no? Ahora mismo estamos en situación de desigualdad absoluta para competir, por lo menos económicamente hablando, yo creo que los grandes modelos que habrá detrás de todas las IAs van a ser americanos o chinos 100%, y hoy en día son prácticamente todos americanos los más importantes. Tampoco hay ni modelos australianos ni modelos de ninguna otra parte del mundo.
Sin embargo, yo creo que hay otra cosa que es ser líder en utilización de la IA, ¿no? Y en implantación de la IA. En implantación de esa tecnología en la empresa que genere economía real, ¿no? Y yo creo que en eso, ¿por qué no? Podríamos ser líderes, ¿no? O sea, es verdad que la tecnología dependemos de lo que se crea afuera, pero tampoco creas tú que las empresas de Kentucky están utilizándola ya en sus procesos y están siendo súper productivas. ¿Por qué? Porque los algoritmos son hechos en California. Pues eso da igual. Podríamos liderar una segunda ola de implantación, ¿no? Y de productividad. Entonces, eso, aunque dependamos de los americanos, yo creo que eso puede suceder. ¿Por qué no? Si nos ponemos las pilas, yo creo que podemos, por lo menos, no ser líderes en la tecnología, sí, pero sí en el uso de la tecnología. Vamos a por ello. Iván, ¿qué consejo nos puedes dar para, en esta fase inicial en la que estamos todos de alguna manera, ¿no? De contacto con la IA, ¿qué consejo podemos seguir para no sonar todos iguales? Creo que ahora la gran amenaza es que, claro, antes la gente no publicaba un post en LinkedIn por decir algo, ¿no? Porque generaba un esfuerzo intelectual, un tiempo, una dedicación, y ahora pues es más fácil publicarlo, ¿no? Entonces, al final te encuentras con que todo un mundo suena un poco igual. Entonces, Sí. danos algún consejo para evitar que nos pase esto, ¿no? Sonar algoritmo. Es que lo que hay que aprender también es hablar con los modelos para intentar que ese comportamiento como de plantilla o de mensaje como muy no lo haga. Esto se puede trabajar. O sea, es verdad que los modelos por defecto le pides una cosa, no le hablas de tono y generan una serie de textos como reconocibles. ¿Vale? Entonces, a veces te puede decir hasta qué modelo lo ha hecho yo, si lo ha hecho ChatGPT, lo ha hecho Gemini y tal. Espero que este mail te siente bien. Por favor, esto es de cajón. Hay una serie de características pero estas características son como su comportamiento por defecto. En cambio, si tú aprendes a modelar la forma que escribe, la forma que contesta, puedes adaptarlo bastante a tu estilo y hacer que esto no suceda tanto, ¿no? Y que escriba de la forma que tú quieras, con tu propia personalidad, con tu propio estilo. Yo creo que se trata de esto. Al final yo muchas veces escribo mis textos y los mejoro con ella, ¿vale? Pero no dejo de escribir los posts o de pensarlos, ¿no? Entonces, primero, yo creo que podemos evitar esto si sabemos adaptar la herramienta para que no haga eso. Lo que pasa es que muchas veces, como no hacemos formación, nos quedamos con lo que nos da. Y efectivamente hay ciertas formas de comunicar que son características de algunos modelos y suenan todas iguales. Entonces hay que evitar esto. Muy bien, pues me gustaría conocerte un poquito más a nivel personal, Iván. No tienes por qué tener que ver con la IA, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieras cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu vida. Wow, el mayor aprendizaje de mi vida. Madre mía, es muy filosófica esa pregunta, ¿eh? Bueno, no sé si es el mejor aprendizaje de mi vida, pero me gustaría explicar una historia. Bueno, yo he sido muy emprendedor, he montado 4 negocios y he trabajado mucho. ¿Vale? Esto es algo que los autónomos o las personas pues metemos más horas que los que están en cuenta ajena, en la mayoría de casos. Esto es así, ¿no? Y ha habido momentos de mi vida que claramente he pasado a frenar. ¿Vale? Y tuve una experiencia. Bueno, tuve una época que trabajaba, me gustaba mi trabajo y me parecía que lo que hacía, pues, era normal, ¿no? Pero trabajaba prácticamente el doble de una persona normal, ¿no? Y además sometido a mucha intensidad, mucho estrés y tal. Y peté. Peté de una forma muy rara, que si no me hubiese pasado a mí, la verdad es que no me lo creería. Que es que empecé a tener un dolor de espalda incapacitante. Totalmente incapacitante. Y, y nada, me fue el médico, hice una resonancia, tenía ciática, me dolía toda la pierna también, no era solo la espalda, salió una hernia.
Y empecé a ir a traumatólogos, me decían que se tenía que operar, que no podía hacer deporte nunca más, que me tenían que fusionar dos vértebras y tal. Y escuchando un podcast de cirugías de columna, ojo, ah, recomendaron un libro de un tal John Sarno, lo he recomendado muchas veces, que era profesor de la Universidad de Nueva York, que es un libro antiguo, que se empezó a dar cuenta de que las personas que tenían hernias incapacitantes como la que tenía yo, tenían un perfil muy similar, ¿vale? Y unas situaciones personales parecidas, ¿no? Y empezó a estudiar cuál es la relación entre el estrés y el dolor físico. Dolor físico de verdad, que te duele, que no puedes hacer nada, ¿vale? Y después de estar meses con infiltraciones, viendo doctores, todos me decían que tenía que operarme la espalda, un dolor insoportable, estuve 4 meses sin poder trabajar, era un dolor que no podía dormir, tomaba 19 pastillas al día en calmantes, no podía hacer nada, mi vida era miserable. Cogí 2 semanas de vacaciones, hice un viaje, me leí este libro como 15 veces, me lo creí de verdad. Y en un mes estaba curado. Se fue el dolor completamente. Nunca más he tenido dolor de espalda. Os decía que compito en CrossFit, levanto 110 kilos de clean and jerk. Y, y entendí que la mente humana es como muy caprichosa, ¿no? Y que a veces tiene formas de decirnos que tenemos que parar y regular, aunque seamos súper emprendedores, no somos superhumanos, ¿vale? Y, y hay que saber encontrar ese límite y hay que saber escuchar el cuerpo para encontrar señales de que esto está pasando porque había esas señales y las ignoraba, ¿no? Y ahora he sido padre también. Y eso de conciliar la vida personal con la profesional, de veras, es importante. Y hay que saber entender que hay cosas que realmente pueden esperar, hay que saber delegar con equipo, hay que saber ver lo que es importante y lo que no, hay que saber enfocarte en qué tienes que trabajar y entender que es insostenible ese tipo de situaciones, que esto puedes hacerlo 1 o 2 meses, ¿no? Pero cronificadas tienen consecuencias, ¿no? Y fue una experiencia personal que yo, o sea, si no me hubiese pasado a mí, no me lo creería, de veras, en plan, estás curado leyendo un libro y unas vacaciones, de veras, es que es lo que hice. Y os prometo que tenía un dolor insoportable, insoportable. Luego he ido leyendo, a raíz de esa historia, le he contado en algún podcast y tal, y me han ido llamando emprendedores que están todos en muchas situaciones parecidas, ¿no? Y no sé, yo he ayudado a otras personas y parece que les ha servido también, ¿no? O sea, que no es una cosa solo mía. Y uno de los aprendizajes de mis últimos años más importantes en el terreno profesional personal ha sido este, ¿no? El de, oye, tenemos un límite, ¿no? Y hay que saber escuchar el cuerpo y no hacerlo tiene consecuencias. Si no lo haces, él te va a parar, de una forma u otra. Wow. Es una historia, pues eso, muy, muy, muy inspiradora también, ¿no? Porque creo que lo que tocas con esto es esa capacidad de entender, ¿no? De tomar conciencia de que la vida tiene que estar en equilibrio, necesariamente, que la vida no puede ser solo trabajar, incluso no puede ser solo aquella pasión que nos apasiona, valga la redundancia, porque no vivimos solos, porque vivimos con familia, porque hay que conciliar, porque hacen muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero ahora que está tan de moda hablar del cortisol y del el poder dañino que tiene, ¿no? De generar enfermedades, ¿no? El estrés, bueno, en fin, diferentes cosas. Creo que está más que visto y demostrado la capacidad que tenemos de hacernos daño, la capacidad que tenemos de enfermarnos. Incluso se habla, yo no entiendo, repito, ¿no? Pero de potenciar o acelerar enfermedades graves por culpa de unos niveles de estrés tremendamente altos durante muchísimo tiempo. Con lo cual me encanta que hayas traído esta experiencia personal, porque creo que también al final debemos de recordarnos a menudo, ¿no? Lo importante que es mantener un cierto equilibrio vital, ¿no? Que nuestro día a día esté equilibrado y que no se convierta en, bueno, pues en lo que al principio puede ser una pasión acabe desbordándonos, ¿no? Me parece muy bonita. Habitualmente hay que hacerse la pregunta de qué es lo peor que puede pasar si esto sale mal. Y a veces las consecuencias no son tan grandes. ¿Vale? La mayoría de las veces.
La verdad, a veces no lo son. Entonces yo a menudo me hago esa pregunta, ¿no? Y luego ves las cosas un poco en otra perspectiva. Am, por lo cual, nada, me parece interesante contar ese aprendizaje, porque si me lo contasen a mí no me lo creería, básicamente. Es bonito y aparte no está genial, ¿no? Que nos lo recuerden permanentemente, porque yo qué sé, los que ya peinamos canas hace tiempo, pues estamos rodeados de cómo es la vida, ¿no? De sorpresas, ¿no? No siempre agradables, ¿no? Y al final te das cuenta que esto, pues no deja de ser un viaje, un trayecto que tiene un principio, tiene un final, que merece la pena intentar disfrutar en la medida en la que nuestra realidad nos lo permita, porque eso es otra cosa, ¿no? Lo competitiva de la vida y lo difícil, ¿no? Pero intentar cuidarnos, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Cuál es la cualidad que más admiras de una persona, Iván? Mm, de un profesional lo tengo muy claro. ¿Nos puedes decir las dos? ¿Las de un Te voy a decir profesional? la de un profesional. Am, una de las cosas que más me gusta de las personas con las que trabajo es esa capacidad de, cuando tú llevas una empresa y tienes que delegar algo, ¿vale? Cuando lo delegas, muchas veces no sabes hacerlo. Y lo delegas a una persona que tampoco sabe hacerlo, ¿no? Y muchas personas se bloquean ante esta situación y te dicen, bueno, pues no sé hacerlo. Digo, pues que yo tampoco. Lo tenemos que aprender los dos, ¿no? Y una de las cosas que me gusta más en el mundo profesional, y como es enormemente cambiante hoy en día, es esa capacidad de, que la tenemos mucho los ingenieros, creo yo, de, oye, tengo que aprender una cosa nueva y esto hay que aprenderlo, porque el mundo cambia y porque necesito saber esto, ¿no? Y lo que me encanta en el tipo de profesionales que trabajo yo es que tengan eso de, vale, pues lo aprendo. Voy a tardar más, voy a tardar menos, pero me espabilo, encuentro la forma de aprender eso y lo aprendo y lo hago. Porque muchas veces, cuando yo delego una cosa, tampoco sé hacerla, ¿no? Y bueno, si no aprendes tú, lo aprendo yo, pero alguien tiene que aprenderlo en la empresa, ¿no? Entonces, te diría que en el mundo profesional, esto me parece las personas que saben hacer esto, para mí tienen un capital humano enorme y pueden adaptarse, pueden ser muy camaleónicos a las situaciones que hay, ¿no? Porque es verdad que vivimos en un mundo de la hiperespecialización y de ser expertos en micro cosas, pero también vivimos en un mundo que cambia mucho, ¿no? Y esa capacidad como de aprender toda la vida, ¿vale? De que la educación no termina en la universidad, ¿vale? Sino de que el mundo cambia y tenemos que seguir aprendiendo. Para mí es un valor profesional muy bueno. Bueno, desde luego hay que sí, honestidad, podemos hablar de muchas cosas, ¿eh? Que también son importantes, pero de lo que más miro cuando yo contrato es esto. De verdad es que me parece un atributo súper interesante. Hoy en día, Sí. bueno, mm, diferencia, ¿no? Y yo creo que hablas de proactividad, ¿no? De esa capacidad También. de iniciativa, de esa actitud ante la vida, ¿no? Mm. Pero que la palabra proactividad lo define muy bien, ¿no? Esas personas que, bueno, que ante una situación que a lo mejor no es favorable o no es de zona confort, pues, bueno, se arremanga y se pone y lo saca, ¿no? Y con ello crece y con ello evoluciona y con ello el mercado le valora. Mm. Con ello progresa, ¿no? Entonces creo que es un atributo que muestran claramente las personas que tienen un cierto éxito profesional. Es difícil que no lo tengan. Y que poca gente tiene, ¿eh? De veras, yo Sí, en bueno, ahí general. podríamos adentrarnos en qué sociedad hemos construido en los últimos 20 años, ¿no? En el que, bueno, pues la cultura de esfuerzo siempre ha estado un poco mal vista. Y entonces, pues claro, hemos creado un mundo en el que parece que por defecto y por derecho divino de haber nacido, pues tienes que tener una serie de, pues eso, de derechos Mira, y pocas obligaciones, ¿no? Este es un territorio difícil y complejo de solucionar, pero es la realidad. La realidad es que no hemos mm, entrenado a
a mucha gente, ¿no? Para esto. Pero no sé si, si estamos a tiempo de resolverlo con los que estamos, sino que probablemente si vienen etapas de dificultad lo tengan que aprender a la fuerza otras generaciones, ¿no? Ya veremos. Iván, siempre lanzo una pregunta con intención de conoceros más y de que, bueno, también nos enriquezcáis, ¿no? Y es, o sea, os pido un libro, una película y una canción que para ti sean importantes. No tiene por qué ser sobre temática de IA, ¿eh? Por supuesto la canción, pero me refería a nivel de libro, ¿no? La canción puede estar hecha en IA. A ver, libros. Un libro que cambió, que me impactó mucho en su día, que bueno, ya lleva un tiempo, es un libro de Eric Rice que se llama The Lean Startup, ¿vale? Que habla de cómo crear nuevos conceptos de negocio de una forma, probar rápido, ¿vale? Construir rápido y luego perfeccionar, ¿vale? Esa idea de no tener el producto perfecto y de explorar cómo ese producto imperfecto es usado por el cliente. Esto parece un poco aburrido explicado así, ¿eh? Pero Eric Rice lo lleva al extremo, Sí, ¿vale? Y la verdad es un libro que me he leído muchas veces y que en mi vida profesional lo recuerdo muy a menudo. Y me encantó y disfruto leyéndolo, ¿vale? es el impulsor un poco de la idea del producto mínimo viable, ¿no? Ese producto mínimo viable, saca eso, pruébalo, téstalo, si funciona, continúas y si no, sí, es extraordinaria recomendación. En cuanto a la música, la verdad es que ahí yo tengo unos gustos bastante especiales, porque me gusta la música algo extremo, muy extrema, te voy a decir. Y yo, bueno, las cosas que hago ah, una vez al año es irme a un festival de música en Francia y estoy ahí en tiendas de campaña, Ah, 4 días y en la guerra, ¿no? festivales ahí a tope, ¿no? Sí, 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 a mí esto una vez al año lo hago y tengo un círculo de amigos que está allí, que veo solo para esto y que disfruto, ¿no? Am, entonces a mí quizás una de las canciones que así que conozca a todo el mundo y que escucho muchas veces y que me da como mucha energía es a Thunderstruck de AC/DC, un clásico mítico del rock, aunque obviamente escucho cosas bastante más extremas, pero es una canción que me transmite buen rollo, me da energía, siempre la canto y cambia mi mood y me pone en otro momentum, ¿no? Entonces, yo es una canción que me da energía. Y en cuanto a películas, mm, bueno, más que recomendaros una película, porque esto no va a ser una recomendación, yo es de una película que le tengo muchísimo cariño. Y es que cuando era niño me encantaban los dinosaurios, pero me encantaban a otro nivel. Yo conocía como 200 dinosaurios, ¿vale? Tenía una colección una enciclopedia de dinosaurios. Me miraba a los dinosaurios, los conocía, iba a las exposiciones y sabía todos los esqueletos y era un auténtico aficionado y friki del mundo de los dinosaurios. Y recuerdo que en ese momento salió Jurassic Park, la primera película, ¿no? Y yo como niño, claro, aluciné, ¿no? De repente, a verlos en la pantalla moverse tan realistas y bueno, toda mi adolescencia, pues aún seguía emocionado, ¿no? Con esa película. Hoy en día esa película igual la he visto 10 veces y me sigue emocionando como cuando era un niño, ¿no? Y ese estilo de Spielberg, de aventuras, esas pelis que había a finales de los 80, de los 90, pues aún, no sé, me ilusionan, me gustan. Y aunque no es una película que transmita nada a nivel de mensaje y no sé, que te deje pensando ni nada, la verdad es que le tengo muchísimo cariño y, y aún hoy en día pues disfruto viéndolo, la banda sonora me sigue emocionando y, pues me lleva a cuando era un niño, ¿no? Y lo que representó para mí cuando salió esta película. Entonces, bueno, nada, es una pequeña anécdota, pero no es una recomendación, pero sí que
es la historia conmigo de una película que me marcó. Me encanta porque nos acerca a conocerte mucho, mucho más. Iván, ¿crees que hay algo que nos hayamos dejado? Algo que creas que te hubiera gustado que te preguntara y no te he preguntado, que podamos sumar? ¿O algo que quieras aportar? Sí. Mira, yo me gustaría terminar con un tema que es muy, muy caliente en la prensa, si hablamos de ella otra vez, ¿eh? Que si hay una burbuja o no hay una burbuja de la IA. ¿Vale? Esto está saliendo mucho en prensa cada día y hay gente preocupada con eso. Os digo mi opinión, ¿vale? Y esto no es una recomendación de inversión. A ver, puede pasar que la tecnología tenga un valor real y que estemos delante de algo transformador, pero a la vez puede pasar que las valoraciones de las empresas que llevan esto estén por las nubes. Las dos cosas a la vez pueden pasar y han pasado en el pasado. Mirad la historia de las .com e Internet, ¿no? Desde luego Internet era una tecnología que tenía mucho valor, que ha sido transformadora a nivel de sociedad, y en ese momento había muchas empresas que no valían nada o que estaban súper valoradas, ¿no? Y yo empiezo a ver unas valoraciones de empresa preocupantes. En plan, no puede ser que 2, 3 de las 5 empresas más valiosas del mundo sean empresas de ella. Me parece exagerado. La tecnología es transformadora, es potente, es tal, pero eso de que Nvidia sea la empresa más valiosa del mundo, a mí me levanta red flags por todas partes. Hace chips. ¿Vale? Entonces, bueno, yo quiero decir que si explota la burbuja financiera de la IA, lo cual yo creo que puede pasar, veremos si pasa o no, no significa que la tecnología no sea transformadora, útil y que vaya a tener un impacto. Las dos cosas pueden pasar a la vez, han pasado antes y es probable que haya una corrección de esas valoraciones porque yo empiezo a ver que se está pagando mucho dinero por proyectos que tienen 12 meses, 6 meses. Lo más loco que he visto ya es Meta, que pagó 100 millones para fichar a una persona. Una persona que tenía, si mal no recuerdo, 27 años. 100 millones, no de salario, de signing bonus, o sea, para ficharla. Empiezo a ver cosas que escapan de toda lógica. Y nada, no sé qué va a pasar con la situación financiera de esas empresas y las inversiones y tal, pero yo sí que soy creyente, ¿no?, en que la tecnología va a ser transformadora, aunque eso haya movimiento, ¿vale? Pero es que las dos cosas pueden pasar a la vez. Pues me parece una excelente aportación. Y nos quedamos un poco con tu punto de vista que comparto yo por otra parte, que una cosa es la capitalización, ¿no? Bursátil, y otra es la realidad, digamos, contable de las empresas, ¿no? Y creo que hoy en día se mueven las tecnológicas por expectativas y habrá que ver esas expectativas, cómo se convierten en dinero. Y está claro que cobrando 20 euros al mes por GPT no se puede... Sí, pero la empresa pierde dinero a mansalva. Por eso. Pero es que no es la única. Es claro, que... no hace falta ser matemático ni financiero para deducir esto, pero bueno, ellos están capitalizando expectativa. Vamos a ver qué pasa. Iván, quien te quiera localizar, contactar contigo, saber más de ti, seguirte, ¿cómo lo puede hacer? Sí, a ver, yo si buscáis en LinkedIn Iván Monels estoy bastante activo y podéis contactarme por ahí. Y también si os vais a mnlabs.ai, vais a encontrar un poco la web actual que tengo de mis proyectos y de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, las dos vías sirven y nada, estaré encantado de charlar con vosotros. Pondremos esos enlaces en las notas del programa. Y Iván, mil gracias por pasarte por el lado humano de las ventas. Ha sido un auténtico placer conversar contigo. Eres muy cercano, cuadras perfectamente con el espíritu de este podcast. No solo de tecnología vive el hombre, sino también de buenas conversaciones. Ha sido un placer. Muchas gracias. Encantado, gracias por invitarme. Pues te deseo lo mejor y nos seguimos y nos vemos pronto. Chao, chao, Iván. Adiós.